Hola, queridos auditores, soy Sebastián Cruces. Estamos en nuestro estudio acerca de la historia de la iglesia, pero hoy quiero tocar un tema especial. ¿Por qué especial? Porque tiene que ver con lo que se está viviendo en la actualidad. Muchos han ido a decir que, producto de la pandemia que actualmente está azotando el mundo, muchas iglesias, o la mayoría por lo menos acá en Chile, han tenido que dejar de hacer sus cultos como acostumbran a hacerlo. Y hemos tenido que volver a las casas, a hacer reuniones a través de redes sociales, a través de los medios que nos da la tecnología, y hemos tenido que trasladar el centro de la acción de la iglesia del culto al altar familiar. Y para muchos que son conocedores de la historia, esto les recuerda lo que está acá, la iglesia primitiva. ¿Tiene que ver la forma actual en que estamos trabajando producto de la pandemia con lo que era la iglesia primitiva? ¿Se parece? ¿No se parece? Bueno, si te interesa saber sobre este tema, te invito a quedarte porque vamos a tratarlo en el día de hoy. Comencemos. La iglesia primitiva, para empezar, comienza en el periodo en que termina la era apostólica, es decir, muere el último de los apóstoles, hasta donde nosotros sabemos, el apóstol Juan. Una vez que Juan parte con el Señor, comienza un nuevo periodo en el cual los discípulos de los apóstoles se convierten en los líderes y se están ya organizadas las primeras congregaciones cristianas, las primeras comunidades de cristianos. Recordemos que la palabra iglesia significa asamblea, ¿ya? Iglesia no se refiere a un templo, a un edificio templo, que es normalmente la imagen que nosotros evocamos cuando pensamos en iglesia. Pero lo que la Biblia nos dice con la palabra eclesía es una asamblea, o sea, un grupo de gente que se apartaba con el fin de reunirse. En las primeras instancias ocuparon lugares públicos, por ejemplo, se dice que ocupaban el pórtico de Salomón en el templo de Jerusalén. Pablo ocupó habló, ¿no es cierto?, en el Panteón grecolatino en Atenas, ¿ya? Se ocupaban las casas. Pablo nos habla en la epístola de Filemón, le dice Filemón, la iglesia que se reúne en tu casa. Y así hay varios ejemplos bíblicos que nos da la idea de que las iglesias primitivas comenzaron a reunirse en las casas. Y sí, ese era el sistema. Y vamos a verlo cómo funciona. Si me permiten, aquí tenemos con mi sistema un poco rudimentario, perdónenme, no tengo los software todavía, ya los tendré. Así funcionaba esto. Supongamos que tenemos una ciudad A, una ciudad B. En esa ciudad A se juntaba un número de iglesias y en esta ciudad B también. Cada uno de estos personajes aquí va a representar una iglesia. Usualmente se elegía en cada iglesia un anciano, ¿ya?, que era el que estaba a cargo. Vemos nosotros que Pablo le mandó a Tito establecer ancianos en las iglesias de Creta. Aquí tenemos el mismo sistema. Hay ancianos. Y de esos ancianos, generalmente el que tiene más experiencia o el mejor que tenía más iniciativa o tenía más don de mando, mayores cualidades como organizador, como para presidir, asumía el rol de anciano, o sea, perdón, de obispo. Entonces, entre los ancianos de las iglesias de una ciudad teníamos un obispo. Por eso es que en esa época se hablaba, por ejemplo, de la iglesia por el nombre de la ciudad, que se la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso. No es que en Éfeso hubiera una sola comunidad, habían varias comunidades, pero esas comunidades de Éfeso estaban generalmente representadas por un obispo y se consideraba como que esa era la iglesia de Éfeso. Las diversas comunidades que generalmente las comunidades se juntaban en casas. Así era el sistema de la iglesia primitiva. No había un templo, no había un lugar donde la iglesia se juntara. De hecho, era difícil porque en esa época el cristianismo inicial sufrió persecuciones. Entonces, no había manera de que los cristianos pudieran decir vamos a construir un edificio donde nos vamos a reunir. Eso era bastante difícil que ocurriera en esa época. Pero sí en las casas. Entonces vamos a tener que en las distintas ciudades
de la Europa Oriental y de Asia Menor y de Roma, del Imperio Romano, digamos, empiezan a juntarse como gotitas de aceite, iglesias muy diferentes unas de otras, no eran iguales, con costumbres distintas, con ideas distintas, empiezan a formarse estas comunidades por todo ese sector. Y estas iglesias se reúnen, pero no crean que esto es algo desorganizado. Ellos tenían cierto esquema, que es lo que vamos a analizar a continuación, porque las iglesias tenían ciertos funcionarios, no con toda la organización o la institucionalización con que ocurre hoy en día. Pero esto no era un absoluto desorden. Vamos a ver. Usualmente la iglesia, el conjunto de iglesias de una ciudad era representado por un obispo. Digo representado porque a veces tendemos a pensar que el obispo era como el líder. Y sí, tenía un liderazgo natural, pero más que liderar, su trabajo era representar a la iglesia de su ciudad, es decir, a las comunidades cristianas que habían ahí. Había un anciano, el anciano generalmente era el líder de cada iglesia, era lo que ahora llamaríamos el pastor, ¿no? Ese era el trabajo del anciano. Había un protector, este es muy poco conocido, no sale en la Biblia, no sale con ese nombre, pero sí aparece en la Biblia. Un protector es, por ejemplo, Filemón. Dice que Filemón tenía una iglesia, o sea, en su casa se reunía la iglesia. Ese era el protector. El protector era la persona que prestaba su casa para que la iglesia se reuniera. Se le llamaba protector. A veces coincidía que el protector era el anciano. Quizás la mayoría de las veces fue así, pero no necesariamente era el caso. Y estaban también los maestros itinerantes, ¿ya? Estos maestros itinerantes eran también llamados evangelistas. ¿Por qué? Porque eran los expertos en el evangelio. Normalmente nosotros asociamos el evangelista con la idea de un predicador que le habla a las multitudes en la actualidad, pero en los tiempos de la iglesia primitiva, en que no existía una Biblia, porque la Biblia estaba en composición, todavía no, el canon no estaba definido, más adelante vamos a hablar acerca del canon, pero en estas iglesias alguien tenía que enseñar, alguien tenía que tener la doctrina clara. Muchas veces eran personas que habían estado presentes en el ministerio de Jesús, y si no, eran personas que conocían a la perfección la tradición oral o que tenían acceso a algunos de los manuscritos. Bueno, estas personas trabajaban como maestros itinerantes, visitaban las ciudades, visitaban las comunidades distintas, se quedaban un tiempo enseñando y de una después partían a otra y así. Estos eran los maestros itinerantes llamados también evangelistas, evangelistas, expertos en el evangelio, entendamos más o menos lo que quería decir el término. Y así funcionaba la iglesia primitiva, una iglesia bastante eh, orgánica en el sentido, como dijéramos, por su manera de crecer. No era una iglesia que estuviera organizada, estructurada. Se iba abriendo paso a través de las comunidades y en forma bastante flexible, ¿ya? Eso estamos hablando del siglo I, siglo II después de Cristo. Ahora, naturalmente, en estas iglesias hubo problemas porque entraban herejías con mucha facilidad, como fue el caso del gnosticismo, que se metió y causó muchos problemas. Vamos a encontrar que en el siglo II, siglo III, la gran lucha de la iglesia fue erradicar el gnosticismo. Y se metió tanto el gnosticismo que hasta el día de hoy hay cosas del gnosticismo que, por decir así, corrompen el cristianismo hasta el día de hoy. Después vamos a hablar de eso. Es otro tema bastante interesante ese. Pero la iglesia funcionaba así. Y ahora la pregunta entonces, ¿cómo se expandía esta iglesia? Ya que el evangelista no se trataba de un predicador, ¿ya? ¿Cómo lo hacían entonces para proclamar el mensaje del evangelio? Es muy interesante. Así, desde abajo. Usualmente a través de los esclavos, principalmente las esclavas mujeres. ¿Por qué razón? Porque entre los cristianos inicialmente no llegó gente de la alta sociedad. Eh, Habían de hecho pocos hombres, la mayoría de los cristianos eran mujeres, mujeres cristianas. Y llegaban a las comunidades cristianas gente humilde, gente que venía de la clase obrera, de los esclavos,
soldados a veces, pero difícilmente iba a entrar a una iglesia cristiana un filósofo. Generalmente los filósofos antiguos nosotros los vamos a encontrar escribiendo en contra de los cristianos. Pero en estos grupos de gente humilde, muchas mujeres, principalmente como dije, las esclavas, trabajaban a veces para alguna mujer romana, por ejemplo, de cierta importancia. Esa mujer romana, como dijimos, en el mundo antiguo ser mujer era complicado, iba a sufrir, tenía problemas, aunque fuera una mujer importante, pero no, su vida no necesariamente iba a ser tan alegre. Y esta mujer siempre tenía mucho contacto con la servidumbre. Eso era natural, ellas cuidaban las casas. Y muchas veces estas mujeres sí escuchaban mucho lo que hablaba la esclava. Y si la esclava era cristiana, obviamente se convertía en una influencia. Y muchas veces lograba que su patrona, que la mujer para la que ella trabajaba, se hiciera cristiana. Difícilmente la mujer esta iba a lograr hablarle al marido o convencerlo de hacerse cristiano. Eso era muy raro. Habrá ocurrido alguna vez, pero era difícil. Los hombres eran muy reticentes a esto del cristianismo. Los hombres más bien eran de la filosofía estoica, decían por ese lado. Pero sí, esa mujer tenía hijos. Y los hijos sí escuchan, o generalmente escuchan a sus madres. Y así la generación siguiente ya era de cristianos. Un sistema que se dio en forma natural, pero que fue sumamente eficiente para la conversión de multitudes al cristianismo. Así era más o menos, haciendo un resumen muy grande, cómo funcionaba la iglesia primitiva. En la actualidad estamos viendo que la pandemia nos mantiene en nuestras casas. Qué importante es entonces que desde nuestras casas aprovechemos el tiempo para buscar a Dios como familia. Soy Sebastián Cruces, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en una próxima ocasión.